Hola amigos, bienvenidos a David Parcerisa Podcast. ¿Qué tal estáis? Hoy tengo el placer de presentaros a una persona que nos ha venido a visitar con un montón de ideas metafísicas y espirituales tremendas. Es un anatomista, podríamos decir, del alma, un científico del alma, así se define él, y una persona que realmente es un explorador de la conciencia humana. Nos va a hablar de muchos misterios y él de alguna manera nos va a hacer una radiografía de lo que realmente somos, pero por dentro, más allá de la carne y de los huesos. Hoy tenemos el honor de presentaros a Endika Drame. ¿Qué tal, Endika? Pues muy bien, muchas gracias, David, encantado de estar aquí y además pues me apasiona el tema que has propuesto. Y nada, vamos a disfrutar mucho, ¿no?, de esta conversación. Claro que sí. Endika, lo he conocido gracias a un amigo en común, que es nada más y nada menos que Robert Martínez. ¿Os acordáis de Robert? Un clásico en el otro canal, Rimmel 35. Y bueno, sois amigos, ¿no?, con Robert. Sí. La verdad que tuvimos una conexión pues muy bonita, muy genuina. Sobre todo nació a raíz del 2020, todo lo que sucedió en 2020 con la pandemia, sí, conocida por todos. Y justo ahí yo estaba iniciando mi andadura en las redes sociales. Yo no soy muy amante de redes sociales, pero profesionalmente entendía que es algo muy potente para comunicar y llegar a la gente. Sí. Y cuando pasó lo de la pandemia, pues inicié el canal de YouTube y a raíz de amigos que fui haciendo dentro del ambiente más espiritual, con todo lo que estaba sucediendo, pues pudimos conectar con Robert y con Mami Rica. Además también hicimos un programa que fue muy conocido, que se llamaba La Cachondemia. Sí, hicisteis una terapia una especie de risoterapia, porque claro, es que aquello en aquella época no se aguantaba. Los despiertos teníamos que ver cosas francamente terribles, por no decir otra expresión, y claro, hicisteis humor. Sí, me encanta que lo definas como risoterapia porque realmente había un problema, y la gente, era insoportable, lo primero, pero había mucha gente que incluso estaba sufriendo y pasándolo muy mal, y yo creo que allí además nos dimos cuenta de hasta qué punto éramos muchos pero estábamos muy aislados. Gracias a las redes sociales, ¿no?, pudimos conectar y fue realmente algo terapéutico. Y de hecho nosotros que también con Robert, ¿no?, tenemos esa parte energética bastante desarrollada, ¿no?, conectábamos con la energía de la gente que se conectaba a esa cachondemia antes y después, y había un cambio energético. Realmente había un cambio en cómo las personas estaban vibrando, en cómo las personas estaban afrontando pues esa porquería, ¿no?, que nos tuvimos que tragar todos con la pandemia, y fue algo, pues una experiencia muy divertida, y ahí estrechamos lazos. Y cuéntame, claro, yo siempre intento partir de el origen. ¿Cuál es la chispa que prende esta investigación que llevas de hace tantos años con el alma humana, la conciencia, todos estos temas? ¿Cuál fue la chispa que te despertó? Yo creo que esa chispa viene dentro de nosotros. No todo el mundo tiene ese llamado o ese interés por estos temas. Es lo que llamamos algo vocacional, ¿no?, muchas veces cuando lo vinculamos a lo profesional, pero desde un punto de vista más interno, más de lo que es nuestro sentido de realización, que es algo muy importante. Pues hay algunos seres humanos que sienten ese llamado más hacia lo trascendente, hacia lo espiritual. Sucede que normalmente, o como fue mi caso, y en muchos casos es así, esa llama no está encendida o uno no está consciente, porque tenemos muchísimas programaciones, tenemos una educastración, diría, que lo que hace es limitar nuestra mente en lugar de sacar lo mejor de nosotros mismos. Y yo toda mi vida he experimentado un vacío existencial, un dolor, un sufrimiento que no tenía que ver con ni las amistades, ni con lo que la sociedad te ofrece, ¿no? Lo que se supone que la sociedad te ofrece y te pone ahí delante para que tú te puedas desarrollar como persona, como ser humano dentro de una sociedad, ¿no? Sí. Entonces, ese sufrimiento que yo experimentaba, no sabía ponerle nombre, no sabía identificarlo. Eso me llevó a introducirme dentro del desarrollo personal, intentando buscar mejorarme a mí mismo, intentar encontrar un poco de respuestas. Se hizo también que me interesase mucho por la psicología, siempre desde un punto de vista autodidacta, para entender al ser humano, y ahí no encontré respuestas.
Entonces, de alguna manera me hablas de que tú eras una persona, digamos, muy egocéntrica o muy egoísta y te diste cuenta de ese ego y lo cambiaste, lo transformaste, ¿no? Sí, yo creo que luego vamos a poder profundizar en ello, pero cuando yo me introduje en el desarrollo personal, yo lo único que estaba haciendo es desarrollar mis atributos personales o mi ego, y lo que estaba haciendo era construir una máscara y un caparazón para encajar en una sociedad en la cual no encajaba, ¿no? Y que me tenía roto por dentro. Y para fingir, ¿no? Intentaba mimetizarme con el entorno, intentaba desarrollar ciertas habilidades o aptitudes que me podían dar un poco más de poder o de control social sobre mis relaciones, sobre mí mismo, y ahí se desmoronó todo. Entonces eso fue el primer despertar espiritual que tuve, aunque yo todavía no lo viví como un despertar espiritual, estoy resumiendo mucho, pero me llevó a tener una experiencia de silencio, una experiencia después de llorar, después de pasar por un sufrimiento muy intenso. Me llevó a tener un momento donde simplemente mi mente se paró. Recuerdo perfectamente que estaba sentado en un parque, era como si yo estuviese viendo la imagen ralentizada y como si estuviese experimentando una sensación de paz interna, de plenitud, que nunca antes había experimentado en mi vida. Incluso recuerdo que la imagen parecía como si tuviese el contraste subido, como si todo brillase más. Fue algo que me impactó muchísimo, tanto que fue un hito en mi vida, y desde aquel momento mi vida giró en torno a quiero volver a sentir eso, quiero volver a experimentar eso. Y ahí es donde yo pasé, todavía sin ser consciente, porque no estaba dentro del mundo espiritual, ni energético, ni nada, pero donde yo empecé a mi camino de desarrollo espiritual. Me había llevado hasta ahí el desarrollo personal, pero en aquel momento yo ya no estaba buscando hacia afuera o hacia desarrollar ciertas capacidades, sino hacia conectar con un estado de paz interior y de plenitud que había experimentado por unos instantes y que era lo más intenso que había experimentado en mi vida y que se convirtió en mi ideal de vida, por decirlo de alguna manera. Ostras, o sea que pasaste por un proceso de transformación, y te digo una cosa, no todo el mundo tiene valor de ponerse delante de las cámaras y admitir y reconocer lo que acabas de hacer. O sea, claro, todo el mundo, todos hemos sido de jóvenes egoístas, pero no todos somos capaces muchas veces de admitirlo al nivel que tú has hecho. O sea que eso te honra. Gracias. Y entonces, vamos a ver. Empezaste, pero ¿en qué disciplinas, digamos, comenzaste a ver que había algo más que carne y hueso? Bueno, eso fue un proceso, eso me sucedió con 23 años y hubo todo un proceso hasta los 26 años donde para mí aquello fue tan importante, ¿no?, que yo empecé con los recursos, herramientas y conocimientos que tenía a mi alcance a intentar explorar ese mundo. Hubo una frase, cuando yo estaba esa semana tan mal, ¿no?, que iba a internet y acudía y buscaba información y intentaba encontrar respuesta a lo que estaba sintiendo, hubo una frase que para mí fue muy, muy impactante y que me acompañó durante muchos años, y es: todos somos tres tipos de persona: la que creemos ser, la que los demás perciben que somos y la que realmente somos. Hostia. Y yo me di cuenta que esas tres personas en mí estaban totalmente disociadas, y eso era lo que me hacía sufrir. Yo me consideraba una buena persona, pero joder, mis mejores amigos me habían dicho que no era una buena persona, mi pareja me había dejado, por lo tanto, lo que yo proyectaba hacia afuera no era lo mismo que yo sentía. ¿Cómo te veían, como un egoísta o cómo? Me veían como una persona que pensaba en sí mismo, que anteponía sus intereses por encima de los demás y que utilizaba sus recursos y sus capacidades personales para manipular al entorno para que hiciesen lo que él quería. Y de lo cual yo me sentía muy orgulloso, porque me sentía poderoso y me sentía con capacidad de poder dominar. Claro. Es decir, yo creo que es una radiografía bastante exacta de los males de esta sociedad, que es el culto a la personalidad, ¿no? Entonces, bueno, yo me di cuenta que esas tres personas estaban totalmente desalineadas y empecé un camino de intentar encontrar una coherencia interna y decir, si yo me siento a mí mismo como una buena persona, ¿por qué no soy capaz de expresarlo? Claro. Por ejemplo, ¿no? Entonces empecé a investigar, por ejemplo, con programación neurolingüística, con varias cosas, y podríamos decir, salto muchas cosas, pero llegué a otro hito, otro momento, otro pequeño clic o despertar. Sí. Recuerdo que estaba tumbado en la cama con una pareja con la que estaba. Sí. Ella era vasca y yo estaba leyendo un libro que se llama Introducción a la programación neurolingüística. Ella estaba mirando una serie, el típico domingo de sofá y cama. Sí. Bueno, pues yo leí algo espectacular, ¿no? Porque
estaba haciendo un ejercicio donde se me estaba proponiendo que yo tenía que cerrar los ojos y que tenía que ir a mis recuerdos y que entonces tenía que observarlos y que desde ahí podía reprogramarlos y que si yo los reprogramaba cambiaría la forma en la que yo me sentía y podría resignificar esos recuerdos. O sea, algo que me estaba volando la cabeza. ¿Sabes cuando sientes, ¿no?, que has tenido como una epifanía, que has comprendido algo muy profundo y quieres compartirlo con alguien? Exacto. ¿Y nadie te entiende? Claro, pero pues, además te diste cuenta de que era posible hacer ese cambio, esa programación contigo misma. Fue la primera vez que yo tomé conciencia del poder de la meditación, que era algo que yo llevaba tiempo escuchando, pero que, bueno, la meditación es algo que más o menos está bien, me llamaba la atención, pero es algo medio místico, no lo acabo de entender. Dije, esto, entiendo el lugar que ocupa la meditación. La meditación va de comprender esto y de aprender a utilizar el poder de tu mente. Entonces yo me acuerdo que se lo compartí a mi pareja y me dijo, vale, y siguió mirando su serie. Y yo me quedé como impactado diciendo, esto es importante. Entonces fue la primera vez que yo comprendí que la meditación era algo que yo tenía que empezar a practicar en algún momento. Entonces, bueno, ese fue como otro gran hito que yo tuve en mi vida. O sea que practicas meditación a día de hoy. Desde hace mucho tiempo, sí. ¿Qué dedicas para que la gente entienda de forma práctica? ¿10 minutos al día? ¿20? Bueno, ha habido temporadas donde he dedicado horas al día, sí. Wow. Y actualmente, mira, a mí me gustaría distinguir entre lo que es la práctica de la meditación y la meditación, porque muchas veces se confunden. La práctica de la meditación es muy importante y es crear el hábito de sentarte a no hacer nada, a intentar observar tu mundo interior de pensamientos, de emociones e intentar mantenerte focalizado en eso. Cuando tú aplicas la práctica de meditación durante un tiempo, tu mente y tu psique empieza a cambiar. Desde un punto de vista biológico, tu cerebro también empieza a cambiar. Entonces, cuando eso empieza a cambiar, la práctica de meditación se convierte en un estado de meditación. Para ti ya no es tan importante el ritual de hacer la práctica de meditación para entrar en un estado meditativo. ¿Qué es un estado meditativo? Es cuando tú consigues desarrollar y cultivar ese observador interno. Y el observador interno poco a poco va cogiendo fuerza y va cogiendo distancia de los pensamientos, de las emociones, de las interpretaciones o juicios que pueden surgir en un momento. Y esto es clave para dejar de identificarnos con lo que creemos que somos, con el ego. Esto es fundamental, pero no solamente para eso. Esto para mí es el núcleo de lo que es el desarrollo del ser humano. Nosotros vemos que un ser humano se desarrolla biológicamente, ¿no? Pues de los 0 a los 7 años, pues pasas de ser un bebé o un feto extrauterino los primeros meses, para los que habéis sido padres sabéis de qué hablo, a ser un bebé, luego pasas a ser un niño, luego entras en una etapa que llamamos pubertad y adolescencia, luego la etapa de madurez, incluso se refleja legalmente, porque hasta los 18 años, 21 años, según qué país, tú no tienes la misma responsabilidad legal porque tú todavía no estás formado como ser humano, pero a partir de los 18 o 21 eres mayor de edad y todo el peso de la ley recae sobre ti porque eres responsable. Es decir, hay un desarrollo cognitivo y biológico. Pero ese desarrollo cognitivo y biológico es el preludio para el desarrollo de la conciencia, que muchas personas no realizan, es decir, dejan de desarrollarse. Entonces, para mí, de la misma forma que un bebé tiene que aprender a controlar su cuerpo, un adolescente tiene que aprender a controlar sus emociones y una persona que empieza a ser adulta tiene que aprender a controlar su mente porque tiene que anteponer la disciplina, lo correcto sobre sus deseos, es decir, dejas de ser un niñato o un adolescente y sabes que hay unas responsabilidades. Eso te lo da la mente y saber que hay unos valores, hay unos principios, hay unas leyes, hay unas normas que prevalecen sobre tus deseos personales. Luego ese proceso continúa y entraríamos en lo que es la etapa de la integración. Y la mayoría de las personas no han llegado a esa etapa. Es donde tú consigues unificar lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Entonces tú puedes ver a muchas personas adultas, pero son adolescentes, eternos adolescentes. Eso la sociedad lo promueve porque es muy fácil de controlar a un adolescente. Y hay ancianos que son niños pequeños. Y hay personas más jóvenes que son mucho más maduras. Entonces, la etapa de integración es fundamental. Lo que pienso, lo que siento y lo que hago está en coherencia. Si no logramos eso, estamos derrochando constantemente energía porque estamos en permanentes conflictos internos entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y eso produce sufrimiento, pero eso también te merma tu empoderamiento, tu capacidad de manifestar y materializar tus sueños, tus propósitos,
tengo un deseo, pero no soy capaz de llevarlo a cabo y entonces mi vida se siente frustrada porque acabo siendo dependiente de otros, porque no me valgo por mí mismo. Y luego hay una etapa todavía más avanzada, que es cuando la personalidad está integrada, entonces el alma puede afianzarse en esa personalidad. ¿Y qué es ese alma? El observador. Es cuando tú eres capaz de desapegarte de esa personalidad y actuar desde tu conciencia. Ahí entraríamos en cuestiones más metafísicas, pero que en el fondo son psicológicas. Tu propósito, quién eres, para qué estás aquí, cuál es tu misión, tu vocación, tu realización y todo lo que tú has venido a experimentar como alma a través de una personalidad. Entonces, esas son etapas del desarrollo del ser humano que van mucho más allá del desarrollo biológico. ¡Wow! Tela marinera. Bueno, lo que me ha llamado la atención de lo que has contado es precisamente el tema de personas que son eternamente adolescentes o que son síndrome de Peter Pan, ¿no? Y eso yo siempre lo he entendido como un trauma que la persona sufre en ese periodo de desarrollo de su vida y se queda ahí atrapada. Entonces, de tal manera que cuando es adulta sigue repitiendo los mismos patrones de pensamiento que cuando tenía esa edad. ¿No crees que a todos nos pasa a diferentes niveles? Todos tenemos un punto infantil o incluso adolescente. Por ejemplo, yo mismo, en muchos aspectos, sigo siendo un joven, en muchísimos aspectos. Lógicamente, no en todos, si no estaríamos arreglados, ¿no? Pero ¿eso significa que sucedió algo en esa edad y hay una parte de nosotros que se ha quedado ahí en ese adolescente? Depende. Y aquí yo diferenciaría entre lo que es tener cualidades de un niño, ¿no? Como puede ser la inocencia, la espontaneidad, el disfrute. Hay una frase de Nietzsche que dice: la madurez del hombre es vivir con la misma seriedad con la que jugaba cuando era niño. Es decir, eso es madurez. Aprender a tomarte la vida con seriedad, pero al mismo tiempo como un juego. Es decir, con responsabilidad, pero disfrutando, con espontaneidad. Y un niño está totalmente presente. El juego es lo más divertido. Aprende y experimenta la vida a través del juego. Bien, eso hay que recuperarlo como adulto. Entonces, diferenciaría eso de lo que es un trauma, claro, que ha impedido tu desarrollo a algún nivel. Sí. Añadiendo también la famosa frase de Jesús: dejad que los niños se acerquen a mí. Ajá. Porque ellos, como decía, serán los que gobernarán el mundo o algo así, ¿no? ¿Decía? No sé exactamente, pero sé por dónde va, sí. ¿No? Porque las puertas se abrirán solamente para los niños, ¿no? Y habla no de un niño en el sentido de falta de desarrollo, sino habla de las cualidades que tiene un niño y que cuando uno empieza a madurar y aparece esa mente y aparece esa personalidad y esa identificación con el personaje, desaparece. Y que eso es lo que hay que recuperar, pero en un estado de mayor evolución o un estado de mayor madurez. Claro, exacto. Es tener ese sentido de responsabilidad del adulto, pero sin matar al niño. Exactamente. Eso es muy interesante. Y para mí, para matizar uno de los temas que estamos hablando, para mí, el entender que como seres humanos estamos destinados a vivir en un estado meditativo es fundamental. O sea, la meditación no es algo complementario, sino que forma parte del desarrollo de un ser humano, porque hasta que un ser humano no es capaz de potenciar el observador que está dentro de sí mismo, ese ser humano va a estar identificado con el personaje. Entonces, ¿qué significa estar identificado con el personaje? Que tú te apegas a lo que has sido, tú te apegas a tu historia, tú te apegas a tus emociones, tú te apegas a tus traumas, a tus creencias. Solamente cuando eres capaz de crear distancia, eres capaz de transformarte y de seguir creciendo y evolucionando. ¿Tú has podido sentir tu alma? ¿Has podido sentir lo que eres? Permanentemente. De hecho, yo enseño a las personas a conectar con su alma y a sentirlo. Y uno de las primeras... Suceden básicamente dos cosas cuando una persona conecta con su alma. Son muy emotivas en los dos casos. Muchas personas lloran y cuando les preguntas ¿cómo describirías lo que has sentido? ¿Sabes qué dicen? Es como regresar a casa. Lloro porque lloro de nostalgia. Y dices, ¿cómo? ¿Llora de nostalgia? Sí. Porque conectar con tu alma, para aquellas personas que han estado conectadas pero lo han olvidado, luego hablaremos del grado de conexión que cada uno puede tener, volver a conectar es una de las cosas más bonitas que te puede pasar y hay un sentimiento de mucha plenitud, pero al mismo tiempo también de nostalgia, como cuando te reencuentras con un ser querido
que hace mucho tiempo que no ves y te emocionas y estás muy feliz pero lloras porque te das cuenta de cuánto lo has echado de menos. Esa es una cuestión. Y otra cuestión es, nunca había sentido un sentimiento de plenitud, de espacio, de paz tan intenso como el que acabo de sentir. Esos suelen ser los dos relatos más recurrentes, aquellos que conectan con el alma. Y desaparece el miedo a la muerte. Absolutamente. No sé por qué lo comentas, pero el alma es una de las cosas, o por no quiero decir la única, ¿no? Porque las personas, los seres humanos necesitamos buscar certezas. La incertidumbre nos genera mucha ansiedad. El ser humano primitivo, cuando veía que caía un rayo, intentaba buscar certidumbre a través del animismo y entonces tenía sus dioses y hacía ofrendas al cielo o lo que sea, porque eso le daba un cierto sentido de control. Hoy en día el ser humano busca certidumbre a través de la religión, o busca certidumbre a través de la familia, o busca certidumbre a través de su profesión, la ambición y los retos que tiene por delante, o busca certidumbre a través de una ideología, esto lo vemos hoy en día, de izquierda, al de derechas, hasta la muerte, ¿no? O a través de la identificación con algo. Bien, el alma te da una certidumbre que no es efímera, una certidumbre que es muy profunda y que es para siempre. Y es la certidumbre que incluye lo que tú has dicho, perder el miedo a la muerte. Esto es muy valioso, tener eso, esa conexión con uno mismo. Yo creo que es la clave de todo para transformar el mundo. Para transformar el mundo, sí señor, sí señor. Temas, vamos a decir, más esotéricos y todo esto, ¿qué tal? ¿También lo has trabajado? Sí, claro. Tema extraterrestre, tema ovni, espíritus, contactos con entidades. También forma parte, ¿verdad?, del tema espiritual, la conexión con otros, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Qué opinas de todo esto? Hay mucho mentiroso, por supuesto, mucho estafador, pero en general, ¿qué opinas del contacto que pueda establecer un ser humano con otros seres? O sea, que sea absolutamente verídico, más allá de que pueda haber testimonios pues más falsos, ¿no? O más verdaderos, o que pasa todo a través de un filtro subjetivo de la persona que está viviendo esa experiencia. Pero absolutamente sí. Es más, yo creo que hay que hacer una distinción entre lo que es la espiritualidad comprendida desde recordar quién eres y lo que eres. Eso para mí es una parte muy nuclear de la espiritualidad. Es donde yo muchas veces pongo el acento porque es lo que de verdad puede llevar a una persona a transformarse y entender la espiritualidad como toda esa realidad que va más allá de los sentidos físicos, pero que está ahí presente. Y que cuando nosotros somos capaces de ampliar un poco nuestro espectro de percepción, empezamos a percibir. Entonces es como el espectro de luz, ¿no? Que va del rojo al violeta, pero luego tenemos rayos X, rayos gamma, ultravioleta, y nuestros sentidos físicos no pueden percibirlos, pero nuestros sentidos sutiles sí. Entonces, ¿qué sucede? Como bien dices tú, ¿no? Hay muchos falsos testimonios y mucha mentira porque los sentidos espirituales no están tan desarrollados en nosotros como los físicos. Entonces es un campo que está muy fácilmente abonado a la especulación, a la interpretación, a las creencias, porque en el fondo sí sabemos, muchas personas saben que hay algo, puedes percibirlo en algunos momentos, pero no tienes la suficiente claridad como para poder ver qué es lo que está sucediendo ahí. Yo te puedo decir que el tema de los extraterrestres, tal como lo vivo yo, yo no sé si hay extraterrestres que vienen de otros lugares o no. Lo que sí que te puedo decir es que hay infinitas formas de vida rodeándonos, que tienen un cuerpo energético y que están interactuando con nosotros en todo momento. Pero no solamente eso, sino que los seres humanos somos creadores de esas formas. Porque cuando tú piensas, estás creando una forma con vida propia. Un egregor. Los egregores son formas de pensamiento colectivas. Uh-huh. Es decir, un egregor... Seres tulpa también. Correcto, estamos hablando de eso. Pero eso tiene que ver con lo colectivo, pero también con lo individual. Cuando tú piensas repetidamente sobre algo y sientes, estás creando una forma energética. Eso es lo que llamamos un vicio, o un mal hábito, o un buen hábito. ¿Por qué cuesta tanto crear un hábito? Pero luego, cuando ya está creado, cuesta tan poco seguirlo, porque hay un ser energético que actúa a través de ti y hace que tú no tengas que poner fuerza de voluntad para realizar esa acción. Ya te da la energía ese ser que tú has creado.
Eso es un hábito, tanto si es positivo como negativo. Y eso se puede ver y se puede tocar y se puede percibir. Ostras. O sea que hay muchas entidades que son como monstruos mentales creados por nuestra propia energía del miedo. Por ejemplo, dice, hostia, se me ha metido un demonio dentro. A lo mejor lo has creado tú, ¿no? Es que los demonios, tal como se comprenden, son estas entidades energéticas. Y cuando tú ves una entidad energética de una enfermedad o de una emoción negativa, ¿es algo demoníaco o es algo con un parasitario? Sí. Mira, no sé si has visto, seguro que sí, la audiencia también, los estudios de Masaru Emoto. El agua. Del agua, sí. ¿no? De cómo el pensamiento afecta a la estructura molecular del agua, luego lo miras con un microscopio y cuando hay armonía y belleza tú lo puedes ver y dices, esto es positivo, ¿no? Porque hay una coherencia, hay una armonía, hay una simetría, y cuando hay algo desestructurado, caótico, es desagradable. Pues con los pensamientos y las emociones sucede lo mismo. Tú puedes ver energéticamente esos patrones armónicos o desagradables, monstruosos, incluso demoníacos. Madre mía. Tremendo. Claro, el tema es que, por ejemplo, tú sabes, en mi canal, en Rimel 35, es prácticamente casi a diario hablamos de ovnis, hablamos de extraterrestres, hablamos de contactos. Y yo siempre digo a todo el mundo, claro, la gente espera de alguna manera que le traigan las pruebas. Entonces yo digo, ¿y para qué? ¿Y por qué? Es decir, ¿qué vas a hacer con esas pruebas? Ese es el tema. Si el contacto depende exclusivamente de ti. Absolutamente. Si tú quieres contactar con extraterrestres, lo único que tienes que hacer es desarrollar tus percepciones extrasensoriales y psíquicas, y entonces formará parte de tu realidad. Luego, interpretar de dónde viene tal ya es una pregunta mucho más compleja, pero que está ahí y que es accesible, que podemos contactar con ello, es algo que no es tan complicado y que está al alcance de nuestra mano. Claro. Y el tema de las grandes, no digo la palabra, ya sabes cómo están los algoritmos, las conspira, ya sabéis. Sí. Claro, ¿qué sucede ahí? Porque hay muchas formas de contemplar el mal que nos gobierna, ¿no? ¿Tú eres de los que piensas que es un mal necesario porque nos empuja a, de alguna forma, exteriorizar el potencial que llevamos dentro? A través de un totalitarismo, a través de todo lo que se está implantando y que parece que cada vez va a más. Mira, yo no sé, ahí entraríamos en un debate filosófico muy interesante y podríamos, si quieres, hablar de ello, ¿no? Y desarrollarlo, pero no vamos a llegar a una conclusión que podamos decir si esta es la respuesta correcta. Para mí es mucho más práctico, no el por qué, sino el para qué. Entonces, igual yo no sé por qué hay maldad, por qué hay todas estas situaciones en el mundo, pero sí sé para qué me sirve y puedo darle una interpretación y un significado que para mí sea positivo y me ayude a evolucionar, o lo contrario, que me empodere o que me limite. Entonces, como no está bajo mi control saber de dónde viene todo eso, para mí es un tema interesante. Personalmente puedo tener mi opinión y puedo investigarlo, pero yo no me quedo atrapado ahí, sino que indago el por qué, pero luego, ¿y para qué me sirve esto? Entonces, está el ejemplo de Viktor Frankl, creo que se llama, ¿no? Una persona, ¿no?, que la tuvieron en un campo de concentración. Y esa persona allí lo que hizo fue escribir un libro. Y escribió un libro hermoso sobre la vida y dijo, bueno, yo estoy aquí, estoy jodido y me tienen aquí atrapado y no sé qué hacer, pero ¿qué podía hacer? ¿Podía morirme o podía intentar encontrar una esperanza y podía intentar hacer mi camino aquí? Entonces hay muchas personas, que es indudable, que sí que pueden acelerar su desarrollo personal y espiritual enormemente por las circunstancias o las fuerzas contrarias que te impiden hacerlo. Y es también indudable que cuando los seres humanos estamos muy acomodados, pues también nuestro crecimiento se estanca. Entonces, para mí, esto tiene le quiero dar, ¿no?, un significado que me conecte mucho más el qué puedo hacer yo con esta situación, que no tanto de dónde viene. Luego, si quieres, entramos en cosas que hemos podido percibir o que he podido percibir energéticamente, de todo esto que llamamos mal y de dónde viene y cómo se conecta con lo energético. Eso ya sería otro tema. Bueno, pues cuéntanos. Mira, voy a contar una anécdota que no he contado. Vamos a recortar la cebolla hasta llegar al núcleo. Sí. Voy a contar una anécdota que no he contado, pues ya que estoy aquí por invitación de Robert Martínez, lo has comentado al principio. Cuando estaba todo esto ardiendo, ¿no?, en pleno auge, todo el tema de la pandemia,
estábamos haciendo la cachondemia, pero también nos estábamos reuniendo. En aquel momento teníamos más contacto, ¿no? en el día a día que ahora. Y decidimos hacer activismo espiritual, es decir, conectarnos energéticamente, espiritualmente, con nuestros sentidos extrasensoriales, con diferentes dirigentes y observar qué estaba sucediendo energéticamente con ellos. Wow, esto no recuerdo haberlo visto, no lo sabía. Bueno, pues tú te puedes conectar con cualquier persona, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo escanear tu campo energético y ver cómo estás, pero aunque no estés aquí, aunque estés en la otra punta del mundo, si yo tengo una manera de conectar contigo, ya sea una fotografía o un nombre, o te conozco, puedo conectar con tu campo energético y percibirlo. Entonces nos conectamos y estuvimos viendo pues a diferentes personajes. Pedro Sánchez, George Soros, Bill Gates... ¡Wow! ¡Qué peña! Más divertida. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Bueno, lo primero es que son personas con mucho parasitaje. Son personas que tú cuando las ves energéticamente están llenas de formas energéticas entrelazadas en sus chakras y en su sistema energético muy desagradables. Eso es lo primero. Y lo segundo muy interesante que vimos es que todos ellos tenían vínculos energéticos y cuando seguíamos el rastro de ese vínculo energético conectaban con egregores. ¡Ostras! Y esos egregores no solamente eran como formas de pensamiento o energías inertes, por decirlo de alguna manera, sino que eran formas energéticas vivas, como si fuese algo biológico. De hecho, hubo una que nos llamó mucho la atención, porque claro, estamos percibiendo, cuando tú te conectas de esta manera, percibimos lo mismo, pero todo pasa a través de nuestro filtro de creencias y nuestro filtro mental. Esto es como cuando te mueres, ves el túnel de la luz y uno ve, el que es budista ve a Buda y el que es cristiano ve a Cristo. Lo que estamos viendo es una energía y otra cosa es la interpretación y la imagen mental que tú creas. O como cuando estás durmiendo y estás nervioso y tu mente empieza a reproducir una película de cómo te persiguen o lo que sea. Una cosa es el nerviosismo, la emoción, y otra cosa es lo que tu mente está recreando. Bien, lo que nuestra mente recreó, y había bastantes puntos en común lo que estábamos percibiendo, es que algunos de esos egregores parecían como si fuesen naves o como si fuesen una especie de organismos biológicos donde dentro había vida. Y entrábamos y dentro había seres energéticos que estaban relacionados con todo lo que estaba sucediendo a esas personas de alguna manera. Pero cuando tú conectas con esos seres energéticos y tú los ves, ellos también te ven. Entonces, ellos tomaron conciencia de que nosotros estábamos ahí. Wow. Y empezaron a venir hacia nosotros, empezaron a interactuar con nosotros energéticamente. Entonces, ¿de dónde viene todo ese mal? Mira, yo no lo sé. Yo lo que sé es que para buscar esas respuestas tenemos que irnos a lo esotérico, tenemos que irnos a lo metafísico. A lo metafísico. Y que eso es algo que forma parte de nuestra realidad y no sabemos hasta qué punto. Para bien y para mal, porque aquí estamos hablando de parasitaje y todo esto, pero podríamos hablar también de una parte luminosa que también la podemos indagar, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que esas personas o esas personalidades que están en esos cargos generalmente son personas que están muy parasitadas. ¿De dónde viene ese parasitaje? Bueno, pero ya será otro tema. Claro, notaron ellos, estos entes, que los estabais examinando y dijeron, vamos para allá. Exactamente. Y vinieron a visitaros. Y vinieron a visitarnos, sí, exactamente. ¿Y qué notasteis? ¿Mucha densidad? Exactamente. Cuando tú empiezas a interactuar con eso trata de contaminarte o de parasitarte. Entonces tú empiezas a recibir contaminación energética, una especie de energías. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, lo que hicimos fue conectarnos espiritualmente y empezar a irradiar esa energía hacia ellos. Wow. Y eso lo que generaba en ellos era una transmutación. Era como esa oscuridad o esa energía negativa se disolvía fácilmente y se desintegraba. Y esas entidades se quedaban como vulnerables, por decirlo de alguna manera, pero más que vulnerables diría que lo que tú sentías energéticamente era un sentimiento como de sorpresa. Y un sentimiento como de, desde luego, ¿no? Como si perdiese el poder. Claro, si tú percibes esas energías y tú te acojonas, entonces es muy fácil que eso penetre en ti. Porque tú generas una energía de miedo y por lo tanto ahí estás abriendo una puerta a que eso pueda condicionarte con pensamientos, con emociones de miedo, de te vamos a hacer daño, te vamos a atacar o lo que sea. Pero si tú te mantienes en una frecuencia alta, eso tiene una capacidad mucho más poderosa que las energías de baja frecuencia. Las vibraciones altas disuelven las vibraciones densas. Claro. Entonces, por muy poderosos que puedan parecer, ante una energía de alta vibración,
no pueden o no tienen tanto poder, por decirlo de alguna manera. Claro, muy, muy interesante todo esto. Indica, ¿cuántos cuerpos tenemos? ¿Cuántos cuerpos energéticos tenemos? ¿Cuerpo mental, espiritual, emocional? ¿Qué más? Sí, hay diferentes cuerpos. Aquí me gustaría primero poner un poco un marco de referencia. Nuestros cuerpos energéticos no todos están igual de desarrollados. Entonces, cuando hablamos de cuerpo, hay que entender que algunos están en un estado de madurez y de desarrollo muy superior a otros que están incluso en un estado más embrionario, ¿vale? Esto para poner en referencia. Entonces, aquellos cuerpos energéticos que están más desarrollados son de los que tenemos conciencia. Y aquellos que están en un estado más embrionario, pues habrá mucha gente que dirá, oye, yo no me lo creo porque yo no siento nada, no lo experimento. Está todavía en una fase de desarrollo. Entonces, los cuerpos, hay cuerpos también que tendríamos que diferenciarlos entre los que tienen que ver con la personalidad y los que tienen, o el yo personal, y los que tienen que ver con el yo divino. Sí. Entonces, vamos a ir desde lo sintético al detalle. La personalidad está compuesta de 4 cuerpos. El cuerpo físico, pero el cuerpo físico tiene una contraparte energética que se llama cuerpo bioplasmático, cuerpo etérico, cuerpo bioenergético. Eso es un molde del cuerpo físico. Cuando una persona fallece o muere, el cuerpo bioplasmático se desprende y el cuerpo físico se descompone. Me encaja totalmente, Indica, porque precisamente, yo te puedo decir familiares míos que han visto a sus seres queridos que se les han aparecido igual, eran iguales. Claro. Y digo, ¿cómo puede ser esto? Uno se lo piensa y dice, pero necesita mucho esfuerzo la persona para recrear un doble. No, es que es un cuerpo en sí. Es un doble de ese cuerpo que antes ocupó. Doble etérico se llaman algunas corrientes espirituales y esotéricas. De hecho, a tu audiencia os gusta también este tema, los fantasmas, la mayoría de ellos, sí, son cuerpos bioplasmáticos que muchas veces un fantasma se genera cuando hay un shock emocional muy fuerte, un asesinato, un dolor muy intenso. Sí. Entonces se genera tal densidad en ese acto, sí, que el cuerpo bioplasmático, en lugar de disolverse en poco tiempo, tarda muchísimos años y se puede quedar en ese bucle de ese pensamiento o esa emoción que ha quedado ahí atrapada reproduciéndose. Entonces, eso explica mucho la naturaleza de lo que son los fantasmas, ¿no? Claro. Que puede haber una casa encantada o que pueda haber una presencia. Sí, el fantasma siempre es recurrente con los actos que vivió en vida y va repitiendo. Es diferente. Hasta que se disuelve. O hasta que tú lo ayudas a que se disuelva esa energía psíquica que ha quedado atrapada en ese cuerpo bioplasmático. ¡Wow! Es tremendo. Entonces, cuerpo etérico, sí, bioplasmático, cuerpo emocional, que es lo que se llama un cuerpo astral. Cuando nos vamos a dormir, el cuerpo físico y etérico es el que requiere regenerarse y descansar, pero el alma o la conciencia se va a actuar en otros cuerpos más sutiles que no requieren esa regeneración porque son mucho más sutiles y no generan tanto residuo, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos un cuerpo emocional, lo que llamamos cuerpo de emociones, sensaciones, deseos, aspiraciones. Claro, pero a ver si lo entiendo. ¿Están todos esos cuerpos unidos? Absolutamente, claro. No va uno por un lado, el otro por otro. No, están todos unificados. Sí. Yo tengo mi cuerpo físico aquí. Sí. Sí, o tú, ¿no? Y si yo te exploro, el cuerpo bioplasmático, pues se nota que está a una cierta distancia. Pueden ser entre 10 y algunos metros de distancia, dependiendo de la persona. Cuerpo bioplasmático tiene una parte que sería el doble y tiene otra parte que es más desestructurada porque es como la emanación. Entonces tú puedes sentir el cuerpo bioplasmático de una persona a varios metros o algún metro, pero lo que sería el doble es la parte más interna que está sobrepuesta sobre el cuerpo físico y es lo que mantiene con vida al cuerpo físico. Por ejemplo, cuando hay enfermedades, ese cuerpo bioplasmático no está funcionando bien, le falta vitalidad, le falta electricidad y en aquellas zonas donde falta esa vitalidad, pues puede surgir una enfermedad, que puede ser una enfermedad grave, una enfermedad recurrente o incluso un accidente. Hay muchas personas que se tuercen un tobillo o se rompen huesos porque tienen mucha debilidad en ciertos chakras que están en ese cuerpo bioplasmático. Luego tenemos el cuerpo astral o emocional, que se expande un poco más allá, es más sutil y interpenetra a los otros. Y también es un cuerpo que puede actuar con conciencia propia, porque tus emociones actúan por sí mismas. Es decir, tú a veces te dices, quiero hacer esto, y hay otra parte que dice, no quiero hacerlo. Claro. Es decir, tienen conciencia estos cuerpos. El emocional es el conjunto de todas tus emociones, de todos tus sentimientos, de todas tus aspiraciones. Tiene una estructura emocional,
pero está muy condicionado por todo lo que tú has sentido, has experimentado, por el entorno. De hecho, hay un término de Cartole muy interesante que habla del cuerpo dolor. El cuerpo dolor sería la parte más densa de emociones más chungas de ese cuerpo emocional. Es ese cuerpo que se regocija en el dolor. Es ese cuerpo que le gusta ver películas violentas, ¿no? Porque hay una parte que te da como miedo, pero te da como gusto también. O es esa parte que cuando estás en pareja, cada X tiempo, no sabes cómo, pero acabas teniendo una discusión y luego una reconciliación. Y luego se calma, ¿no? Una reconciliación. Luego, al cabo de un tiempo, otra vez una discusión. Es esa parte tóxica emocional. Ostras, pero fíjate que yo soy un fanático del terror. Me gusta mucho el cine de terror y lo disfruto. Sean zombies, sean aliens. Cuerpo dolor. ¿Ah, sí? En cierta forma, sí. O sea, hay una preferencia allí, pero hay una programación en tu cuerpo emocional que hace que disfrutes de eso. Seguramente si transmutases algunas energías, perderías un poco de interés en esa parte. Eso no significa que no te guste, pero a lo mejor, es decir, hay un punto donde no somos conscientes porque estamos dentro del meollo, pero estamos muy insensibilizados. No es normal la violencia a la que estamos sometidos. No es normal los videojuegos de violencias, las películas de violencias. Yo que he sido padre, quiero contarle un cuento a mi hija, porque me han dicho, tienes que contarle cuentos porque es muy bueno, porque estimula su imaginación, y me voy a buscar un cuento, y que si el lobo se come a la abuela, que si los cerditos son sacrificados, que todo es violencia desde el principio. Sí. Luego el cine, luego la televisión, la prensa, otras formas de violencia indirectas, que a lo mejor no es una violencia como te voy a pegar, te voy a hacer daño, te voy a hacer sangre, pero la violencia estatal, porque hay violencia también, es decir, hay unas normas y si tú no las cumples, vamos a ser violentos contigo, te vamos a meter en la cárcel y si no quieres ir a la cárcel te vamos a pegar un tiro. Sí, es decir, la violencia está intrínsecamente ligada a nuestra sociedad y estamos insensibilizados. Quiero contarte una anécdota. Sí, mira, yo, por ejemplo, eso que dices lo tengo con mi hijo y lo veo constantemente, ¿no? Con la tablet, de tantas cosas que ya no Claro, mi hija, con 1 año y medio, quería ponerle mirar una serie, alguna cosa, pero como mira cosas muy cutres de YouTube, digo, voy a ponerle algo que yo también me distraiga un poco. Me metí en Disney y dije, mira, hay un tráiler de 15 minutitos, bien la duración, y era una niña de trapo. Esa niña de trapo estaba pues como muy desorientada, confusa, porque vivía entre humanos, los humanos la trataban como si fuese un trapo y estaba muy asustada. Entonces llega la noche y esa muñeca de trapo está escondida en un tejado y se le queda enganchada la mano de trapo. Y entonces empieza a estirar, era de trapo. Mi hija fue la primera cosa violenta que vio. Yo no era consciente porque era una muñeca de trapo, era un dibujo. Ella cuando empezó a estirar la mano y se le empezó a arrancar la mano de trapo, mi hija entró en shock. Y empezó a llorar. Dijo, papá. Y tuve que quitarlo. Ostras. O sea, es decir... La primera situación violenta. La primera situación violenta que vio. Entonces imagínate de ahí en adelante hasta qué punto estamos insensibilizados o estamos contaminados. No podemos verlo en perspectiva. Mira, quiero contarte otra anécdota. Hace poco estaba en un curso desarrollando sobre el lenguaje, porque gran parte de lo que llamamos la Matrix es a través del lenguaje. Y estaba poniendo como un caso de estudio Corea del Norte. Hay una activista que se fugó, hay varios, ¿no? Pero hay una que se fugó de Corea del Norte y cuando llegó a Occidente empezó a explicar las cosas que le pasaban allí. Ahora se ha hecho activista, ¿no? Defendiendo los derechos humanos. Y ella decía, mira, yo no entendí lo que era la ansiedad y el estrés hasta que llegué a Occidente. Porque allí no tenemos términos para explicar eso. Entonces nos sentimos mal, pero como no somos capaces de ponerlo en palabras, no somos capaces de comunicar cómo nos sentimos. Yo no entendí lo que era el concepto de amor como lo entendéis vosotros hasta que llegué a Occidente, porque allí el amor no es algo que tú sientes por un ser querido, el amor es algo que está vinculado al líder y a la patria. Tú sientes amor por el líder, por la patria, y luego secundariamente sientes amor por tu pareja, lo que sea, pero es algo secundario. O el concepto de libertad no lo entendí hasta que llegué aquí a Occidente, porque allí no existe la libertad individual. Allí solamente existe la libertad colectiva, la libertad de amar y de sentir devoción por el líder. Es más, allí hay esto es un caso verídico, para que entendamos a qué punto llega, en un edificio, esto es verdad, hay una familia que le encuentran una Biblia, esa familia tiene un bebé. ¿Sabes qué pasa? Viene el Estado, viene la policía,
los mete prisioneros, no sé si cadena perpetua, porque la religión está prohibida, y al bebé, que tenía 1 año, lo meten en la cárcel también por 30 años. Hostia. Y además también castigan a todos los vecinos, a todo el vecindario del bloque, porque ellos tienen el sentido de colectividad. Uf, qué locura. Fuerte, ¿eh? Imagínate un bebé de 1 año que crece en la cárcel porque sus padres cometieron un crimen que era tener una Biblia. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, no recuerdo la pregunta, si me puedes recordar, porque te lo quería conectar con algo que habías comentado, David. Pues no recuerdo la pregunta ahora mismo. Estábamos hablando de... Sobre, bueno, hemos saltado a varios temas, ¿verdad? Sí, pero el último tema era los cuerpos energéticos, la parte del cuerpo dolor, estábamos hablando de eso, del cuerpo dolor, sí, de las películas de terror, de la violencia. Sí, de la violencia, exacto, ¿no? Entonces, claro, nosotros no somos capaces de ver hasta qué punto estamos manipulados, porque nosotros estamos dentro, y ahora vemos estos casos, ¿no? de Corea del Norte y decimos, qué barbaridad, ¿no? Esta gente está muy loca, ¿cómo puede hacer esas cosas? Sí. Pero lo vemos por contraste a nuestra sociedad. No somos conscientes, igual que para ellos es normal todo eso, para nosotros hay muchas cosas que son normales que no son normales, porque hemos nacido ya dentro de esta burbuja. Claro. ¿Vale? Ahí está. Es verdad que ha habido momentos que han sido muy llamativos estos últimos años, como cuando hemos visto lo que pasó con la pandemia. Pues ahí fue muy bestia, porque dijimos, ¿hasta qué punto estamos llegando? Pero eso siempre ha estado ahí, simplemente ha asomado un poco más, ¿no? La patita y se ha dejado ver un poco más. Pero el grado de manipulación es verdad que aquí quizás es más civilino y más sutil que en Corea del Norte, que son unos brutos, pero es muy difícil poder ver las cosas desde dentro. Yo no puedo verme el rostro si no me miro en un espejo. Ostras, sí. Oye, el tema viajes astrales y todo eso, ¿has podido hacer algún viaje astral? Yo una de las primeras experiencias antes de mi despertar espiritual de los 23 años que tuve, esotérica por decirlo de alguna manera, fue una salida del cuerpo. Recuerdo que con unos 16 años a mí me gustaba escuchar música. Entonces yo desde pequeñito siempre jugaba una cosa y era lo que yo llamaba la montaña rusa. Eso era que yo me tumbaba en la cama, me relajaba mucho desde pequeñito. Entonces al relajarme, mis piernas empezaban como a moverse y empezaban a hacer movimientos, y si me mantenía muy relajado, yo empezaba a dar vueltas y salía volando hacia arriba. ¡Wow! Entonces cuando eso pasaba, era tan impactante, me asustaba y volvía a la cama y tenía que volver a empezar. Entonces cuando era adolescente, me ponía música y con la música eso seguía jugando, pero era más intenso porque la música hacía que vibrase más como mi cuerpo. Y hubo un día que yo estaba escuchando esa música, llevaba un rato jugando a eso, y hubo un momento donde me levanté de la cama y al levantarme me noté muy extraño, una vibración muy intensa. Empecé a caminar y era una sensación como, no me encontraba mal, pero me sentía muy raro, y sentí como algo y me giré y me vi durmiendo en la cama. ¡Wow! Se había levantado tu... Y me asusté muchísimo. Tu otro yo, digamos. ¿Sabes qué? Que no lo compartí con nadie y lo olvidé y no lo recuperé, esa memoria no la recuperé hasta muchos años después, cuando ya tuve mi despertar espiritual y empecé a recordar muchas cosas de mi infancia, porque yo pensé con 16 años, una edad, antes hablábamos de las edades, una edad complicada, sí. ¿A quién le voy a contar esto? Claro, si ni yo entiendo lo que ha pasado. Entonces simplemente eso desapareció de mi mente. Yo desde pequeñito siempre había tenido además parálisis del sueño. Yo también lo he vivido eso, sí. Muchas pesadillas. Entonces esa experiencia la recuerdo muy claramente. Luego ha habido otras que no han sido tan claras como salir de mi cuerpo, pero ha sido algo más parecido a un sueño lúcido, y a lo largo de mi vida he tenido algunas de estas. Hace muchos años que no tengo. ¿Y las personas que soñamos recurrentemente que podemos volar? Por ejemplo, yo me he visto saltando de un tejado a otro, viendo mi pueblo desde arriba y volando por los aires. ¿Estos son simples sueños o hay algo más? Porque son muy reales. Depende de cada caso, ¿no? Habría que verlo, ¿no? Podemos hablar de sueños, podemos hablar de sueños lúcidos, podemos hablar de viajes astrales y podemos hablar de salidas conscientes en el cuerpo astral. Pero no solamente, muchas veces se pone mucho el acento en las salidas de cuerpo astral, porque son muy llamativas, pero también puedes salir en tu cuerpo mental, no solamente en el cuerpo astral. Por ejemplo, lo que se llama visión remota está mucho más relacionado con el cuerpo mental. Esto además hay estudios, seguramente los conozcas, de militares
que han entrenado a personas para hacer visión remota, para espiar a otros. Sí. No salen en el cuerpo astral, eso lo hacen con el cuerpo mental. Entonces tú te proyectas y el desgaste energético es muy inferior al salir con el cuerpo astral. Entonces, bueno, tú puedes utilizar estos vehículos para poder salir. Y entonces, cuando hablamos de sueños, pues habría que verlo. Porque en realidad no solamente es en el cuerpo astral, y hay diferentes grados de conciencia y también hay diferentes formas de tomar conciencia del otro lado. Salir conscientemente de tu cuerpo es una cosa, o despertar en un sueño es otra cosa, por ejemplo. Claro. Pero el tema, claro, si hablamos de espiritualidad, por supuesto no podemos dejarnos a Jesús. Jesús de Nazaret, ¿crees que existió de verdad? ¿Qué es para ti Jesús? Mira, para mí no es tan relevante si existió o no. Es decir, algo puede ser verdad y al mismo tiempo no ser verídico. Entonces, para mí lo importante de Jesús es el mito de Jesús y lo que significa. Yo creo que es probable que... Es decir, a mí me genera un poco el Jesús histórico, hablemos del Jesús histórico y luego del mito de Jesús. Uh-huh. Me genera dudas, porque yo creo que en la mitología de Jesús hay muchas cosas que vienen de otras fuentes, vienen de Krishna y vienen de otros avatares, otros grandes seres, y vemos que hay ahí un simbolismo y una mitología que bebe de otras fuentes. Y además también cuando analizamos la vida de Jesús, y Jesús, que primero es Jesús y luego es Jesucristo, habría que diferenciarlo, y vemos que tiene los 12 apóstoles, ahí también incluso hay un simbolismo con la astrología. Claro, entonces, el sol, exactamente. Cristo solar, ¿no? Exacto, y los 12 signos. Entonces todo esto me genera dudas del personaje histórico. Ni lo niego ni lo acepto. A mí, si me preguntas, esto ya es creencia personal. Al final hay creencias, hay dos tipos de creencias, las que te empoderan o las que te limitan. A mí me empodera pensar en el personaje histórico como algo verídico, pero dicho eso, es mucho más importante el personaje mitológico, porque la importancia de Jesús no es su vida, es el reflejo o el eco que deja su vida, que habla de tu vida, de mi vida, de tu vida. Es decir, Jesús es el arquetipo de ser humano perfecto. Ese es el mensaje de Jesús. Eso es lo extrapolable. Claro. Entonces, por eso es importante en la vida de Jesús, porque está reflejando cualidades, atributos divinos presentes en el ser humano. Vale, ahora lo has dicho, te iba a preguntar si crees en Dios, ya lo acabas de decir. Absolutamente. ¿Qué es Dios para ti? ¿Cómo lo concibes? Nada que ver con las religiones, imagino. Mira, para mí hay dos religiones, igual que hay dos políticas. O sea, la religión para mí no es mala. Religión etimológicamente significa religare, que es volver a unir lo superior con lo inferior. Es exactamente lo mismo que yoga. Yoga significa unir. Yoga hace referencia al yugo que le pones al animal para dirigir. ¿Quién dirige al animal, ¿no? El animal es la parte personal, la parte animal del ser humano, y la parte divina, la conciencia, que dirige. Entonces, igual que política, la política pues está podrida, pero eso no significa que la política no sea un atributo que puede ser divino también, y es la capacidad que tiene el ser humano en la sociedad de dirigir. O sea, es decir, hay que diferenciar que este sistema haya degradado la naturaleza humana, no significa que lo que vemos allá afuera sea el arquetipo al cual nos podemos dirigir. Es decir, igual que cuando hablamos de libertad, amor, fraternidad, ¿no? Por ejemplo, algo masónico, que veamos que eso se utiliza para manipular no significa que la libertad no sea un valor divino en sí mismo y que sea algo intrínseco al ser humano. Es decir, si nosotros somos capaces de organizar la sociedad así y de tener estos conceptos, ¿qué es antes, el concepto o la conciencia? Primero es la conciencia, es decir, está en nosotros ya eso. Ahora, vamos al tema de la religión y mi concepto de Dios. Yo creo que el problema de las religiones es que han puesto a un Dios que pasa a través de una organización, a través de una institución que tú necesitas para alcanzar ese contacto con Dios. Y el contacto con Dios tenemos que aprender a hacerlo hacia adentro. Entonces, ¿para mí qué es Dios? Para mí es todo lo que vemos fuera, es la conciencia que une toda la vida, pero también Dios es lo que yo encuentro hacia adentro cuando conecto con mi alma y cuando conecto con esa voz de la conciencia que hace que yo sienta esa certidumbre de la que hablábamos, que hace que yo sienta cuál es mi propósito, que hace que yo sienta
una inspiración en un momento dado para comunicar algo, para hacer algo, para sacrificarme personalmente en pos de algo mejor o algo más grande que yo. Eso también es la divinidad. Entonces, yo reivindico mucho un concepto de Dios que sea abstracto. Fíjate que hay algunas religiones que está prohibido crear imágenes de Dios, porque si Dios es infinito, en definición, tú no puedes crear una imagen porque lo estás degradando. Entonces, para mí, ¿Dios qué es? Lo voy a llevar a un sentido muy práctico. Dios es un concepto fundamental, porque Dios es el arquetipo de perfección. Entonces, para ti será una cosa, para otra persona será otra cosa, pero tener un arquetipo de perfección, de verdad, de belleza, de orden, es fundamental para el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es devocional por naturaleza. Fíjate que la devoción se liga mucho a la religión, no, pero el ser humano es devocional. Primero es la devoción y luego surge la religión o el objeto de devoción. Entonces, si tú no pones tu devoción en un arquetipo de perfección, en cualquier cosa que pongas tu devoción va a ser peor. ¿Y qué hace la gente? Como no tiene referentes, como no tiene ideales, como no tiene un arquetipo de perfección como Dios, pone su devoción ¿en qué? En un futbolista, en Bad Bunny, en Taylor Swift, pone su devoción en un partido político, como hacen los comunistas, devoción al líder. Entonces, Dios es el ideal hacia el cual nosotros tenemos la oportunidad de poner nuestra devoción, no como algo concreto, sino como un arquetipo de perfección que va a hacer que tú te transformes cada vez en un ser mejor. Y que en la medida que tú vas evolucionando como ser humano, esa comprensión de lo que es ese arquetipo de perfección que es Dios también va a ir evolucionando contigo. Pues para mí Dios es eso y es algo muy práctico, muy pragmático y es algo que desde un punto de vista psicológico lo veo necesario para la sociedad y para nuestra vida. ¡Wow! Tela. ¿Se entendió? Sí, un poquito. Dentro de lo metafísico y profundo que es. Cuéntanos un poco dónde puede encontrarte la gente a través de tus plataformas y básicamente cuéntales al público cuáles son las terapias que realiza Endika. Sí, la gente puede encontrarme en cienciaconciencia.com. Esta es la escuela que fundé y que lidero. Cienciaconciencia.com, ciencia de la conciencia, viene de ahí. Y también en redes sociales, Instagram, YouTube, por el mismo nombre. Lo que nosotros ofrecemos, sobre todo, son programas formativos para que las personas descubran esa ciencia de la conciencia. Es decir, esa ciencia que te permite comprenderte a ti mismo. Venimos a este mundo sin manual de instrucciones. Entonces necesitamos un manual de instrucciones. Ese manual de instrucciones no lo he creado yo, ya existe, pero no está accesible para todo el mundo esa información y tampoco está destilada para quitar un poco todas esas partes de dogmas, de creencias, etcétera, etcétera. Igual que hay una ciencia que puede crear, por ejemplo, estas cámaras, estos micrófonos, y que sabes que siguiendo ciertos pasos vas a lograr esto, aunque tú no entiendas cómo funciona, lo puedes utilizar, pues hay una ciencia que tiene que ver con el mundo subjetivo. Es decir, con tu realidad interna, con lo que tú eres como ser humano, espiritual, psicológica y energéticamente. Entonces, damos cursos que permiten desarrollar estas capacidades, las capacidades extrasensoriales, la conexión con el alma, aprender a identificar bloqueos energéticos, aprender a sanar esos bloqueos energéticos, aprender a conectar con tu propósito de vida, aprender herramientas de conciencia y energéticas para la manifestación y la materialización, para la protección energética. Es decir, es un programa formativo muy completo. Hay diferentes senderos, la parte de sanación, la parte de propósito y manifestación, la parte de maestría en sanación, y eso es lo que ofrecemos en la escuela. Luego tenemos diferentes formas de transmitir todo eso, pero yo creo que la forma es lo de menos. El concepto, la idea es esa. ¿Sois muchos miembros? Nosotros como comunidad pues acabamos de hacer ahora un evento para 100 personas, justo este pasado sábado. Caray. Y somos una comunidad muy grande, pues muy joven, porque esta escuela existe desde 2019, pero bueno, somos bastantes miles de personas, una comunidad internacional, sobre todo con mucha presencia aquí en España, pero en Latinoamérica, en Estados Unidos, en todos lados. Y a nivel de equipo interno, pues somos unas 10 personas aproximadamente. Unas 10 personas. ¿Se encuentra Robert entre...? No, pero quizás se encuentre más adelante. En los últimos tiempos he estado muy inmerso en la parte de empresa y todo eso, que es pura Matrix. Hay que aprender a manejar la materia también.
Pero yo tengo algunas propuestas para más adelante. ¿Ves? A ver si todo es negociarlo. Todo Sí. es negociarlo, claro que sí. Me encantaría, la verdad. Sí. Endika, nos ha encantado toda la explicación que nos has dado, toda tu visión, muy realmente... uno cuando escucha todo esto no puede evitar sentir como una especie de dulzura, me atrevería a decir, como una dulzura. No sé si te lo han dicho otras veces, pero transmites una sensación muy tierna y muy dulce, que realmente sí que viéndolo de cerca, Endika parece una persona conectada. Uh-huh. Muchas gracias, David. A ti, y esperando, por supuesto, que el público pues sepa valorar todo esto, porque es fascinante, y esperemos que muchos que de alguna manera se hayan sentido aludidos en ese despertar, en ese llamado espiritual, se pongan en contacto contigo. Claro que sí. Muchísimas gracias por haber venido, Endika, te lo digo de corazón. Me ha encantado tu presencia hoy aquí y espero que no sea la última. Que así sea. Decretado queda. Claro. Gracias, David, y a toda la comunidad también que nos ha estado siguiendo. Bueno, un placer. Ya lo veis, amigos, siempre nosotros intentamos pues eso, crear lazos, y porque todos estamos en el mismo barco. Amigos, espero que os haya gustado tanto como a mí y os mando un abrazo y un beso muy grande para todos. ¡Mua! Nos vemos.